Mano a Mano. Comenzamos nuestro mano a mano de hoy. Estábamos informando hace pocos momentos. El Senado rechazó finalmente la indicación presentada por el senador Andrés Saldívar sobre el proyecto de despenalización en la interrupción del embarazo en 3 causales. Continúa la discusión a esta hora en la Cámara Alta. Vamos a conversar algunos minutos con el senador de la DC, Ignacio Walker, quien gentilmente ha salido de la sala para tener esta entrevista. Senador, gracias por esta conversación. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, Gonzalo. Muy bien, muy buenas tardes. Muchos saludos. Senador, rápidamente para aprovechar el tiempo. Finalmente se rechaza la indicación del senador Andrés Saldívar, con la cual usted no estuvo de acuerdo. Bien dividida la votación, 18-17. ¿No es complejo cuando se legisla un tema tan relevante de forma tan dividida? No, Gonzalo, yo le voy a explicar por qué. Porque esa cifra, 18-17, es decir, por un voto, esconde una realidad que el 70-80% del Senado, en el debate de 5 horas que tuvimos ayer y 2 horas que tuvimos hoy día sobre la primera causal, 70-80%, ¿no es cierto?, estuvo de acuerdo que es legítimo, que es lícito interrumpir el embarazo cuando se trata de salvar la vida de la madre. O sea, el efecto buscado o deseado es salvar la vida de la madre, ¿no? Y a consecuencia de ello, en la intervención médica puede evidentemente producirse la interrupción del embarazo como un efecto no deseado, no buscado, como una consecuencia de lo anterior. En ese hecho macizo, grueso, en el debate hubo un acuerdo bastante amplio de un 70-80%. Entonces, ¿en qué consistió la discusión? ¿Cuál era la mejor redacción? Si la indicación que presentó legítimamente el senador Andrés Saldívar, de hecho ese fue un proyecto de ley que presentamos 4 senadores de la democracia cristiana hace 6 años, el 2011, o esta redacción que viene de las comisiones de Constitución, de Salud, de Hacienda, después de 2 años y medio de debate, que a mi juicio es una mejor y más certera redacción respecto de lo anterior. Pero tanto el senador Saldívar como yo y otros estábamos y estamos de acuerdo que es legítimo interrumpir el embarazo para salvar la vida de la madre. ¿Era solamente un tema de redacción entonces, como dijo el propio Andrés Saldívar? ¿Cero posibilidad de que esto haya sido un intento de dilatar las cosas, de prolongar el debate, de torpedear el proyecto o de ponerlo en riesgo incluso? No, yo no creo que no. ¿Sabe por qué? Porque hoy día estamos discutiendo este proyecto hasta total despacho. De hecho, ahora, en este minuto, estamos aprobando o rechazando, yo voté a favor, el texto del proyecto aprobado en las 3 comisiones que le señalé respecto de cuándo procede, ¿no es cierto?, la interrupción del embarazo para salvar la vida de la madre. O sea, se está votando la primera causal. Sí, y eso se va a aprobar por una mayoría bastante clara, por lo que estoy viendo en el debate. Sí, senador, sin perjuicio de que hay cosas que eran más o menos previsibles, ya el senador Francisco Chaguán de Renovación Nacional ha anunciado reserva de constitucionalidad. Probablemente Chile Vamos va a recurrir al tribunal en estas materias. ¿Usted esperaba algo distinto o era parte de...? Bueno, casi en todos los proyectos, Gonzalo, los proyectos más difíciles, más complejos, la oposición generalmente ha amenazado con ir, ¿no es cierto?, al Tribunal Constitucional, o derechamente asiste o recurre al Tribunal Constitucional, como ocurrió, ¿no es cierto?, en la reforma laboral. Por lo tanto, yo creo que no hay que dramatizar que alguien ejerza un derecho, en este caso una reserva de constitucionalidad, ¿no es cierto?, para ir al Tribunal Constitucional. Eso está dentro de lo probable. Senador, usted en la mañana, lo escuché ahí en una entrevista con Cecilia Robaretti en la radio cooperativa, reconoció por primera vez que había tomado una decisión, que iba a apoyar las 3 causales de la despenalización de la interrupción del embarazo. ¿Por qué llegó a esta convicción, incluso con la causal más compleja, que es el tema de la violación? Bueno, en el tema de la violación, Gonzalo, la pregunta que tenemos que hacernos es muy clara. Una mujer que ha sido violada, que ha quedado embarazada producto de esa violación, o sea, tratada como objeto, no como sujeto, que ha abortado, entiéndase clandestinamente, porque hoy día no está permitido, además la vamos a transformar en delincuente. O sea, eso es muy fuerte. Aquí hay que tratar de humanizar este debate, entender que hay mujeres dañadas. Imagínense lo que es una mujer violada, que es ultrajada, ¿no es cierto?, que es tratada como objeto, ¿no?, que se atenta contra su libertad sexual, contra la libertad física y psicológica. Por lo tanto, lo que uno tiene que tratar de hacer es ponerse del lado de esa mujer para que ella decida. Ella puede decidir 2 cosas. Puede decir continuar con el embarazo. De hecho, el proyecto de ley se pone en este caso o interrumpir. Y en ambos casos, que ha sido la gran contribución que hemos hecho, yo creo, como parlamentarios de la democracia cristiana en la Cámara de Diputados y en el Senado,
En ambos casos, y en las tres causales, va a haber un proceso de acompañamiento, Pero usted tuvo de sus apoyo dudas en algún psicosocial. momento, ¿no? ¿Perdón? ¿Usted tuvo sus dudas en algún momento? Yo, Gonzalo, he tenido muchas dudas Ya. y muchas preguntas respecto de las tres causales. ¿Y qué le dio Porque la tranquilidad ahora? Que fundamentalmente, esencialmente, senador, ¿por qué usted hoy decide apoyar las tres causales? Porque la ley hay cosas que no puede hacer. La ley no puede exigir una conducta heroica a una persona, en este caso a una mujer, y decirle, mire, usted que fue violada, usted que quedó embarazada, yo Estado, yo ley, la obligo a continuar adelante bajo apercibimiento de aplicar en su contra el aparato coercitivo del Estado y hacerla responsable de un delito y una pena. Eso, Gonzalo, del punto de vista de la humanidad, del punto de vista de esa mujer dañada, en este caso extremo, dramático, que es la violación, yo creo que no podemos permitirle. Ojalá esa mujer siga adelante, ojalá el proceso de acompañamiento, en ese sentido, ¿no es cierto?, la haga a ella discernir cuál es su decisión. Pero si toma la decisión de interrumpir, que eso no sea un delito. Por eso estamos despenalizando la interrupción del embarazo solo en tres causales, porque le quiero decir, si este proyecto fuera para legalizar el aborto, sin más, o el aborto libre, yo votaría en contra. Creo que casi todos los parlamentarios de la democracia cristiana votaríamos en contra. Le digo más, Gonzalo. Igual está dividida la DC en esto, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es esa división? Es que actuamos en conciencia, que no hay órdenes de partido, que no somos una manada, ¿no? De hecho, la presidenta de su partido votó distinto. Por ejemplo, votó distinto, votó igual que usted, digamos, en rechazo, pero a diferencia de Patricio Walker y el senador Mata, ¿cierto? Pero Gonzalo, por suerte, la democracia cristiana es un partido de personas, no es una manada, no hay órdenes de partido, ¿no? Cada uno tiene su conciencia y hay respeto. Le quiero decir más, si se aprueba y despacha este proyecto de ley como va a ocurrir, ¿no es cierto?, despenalizando la interrupción del embarazo en estas tres causales, va a seguir siendo delito el aborto en Chile. Artículos 342 y siguientes del Código Penal. Va a seguir siendo una conducta ilícita. ¿Por qué? Porque es un atentado contra el derecho a la vida, contra la vida del que está por nacer. Por lo tanto, esta es la excepción que confirma la regla, ¿no? Y eso es lo que hay que entender, de que estamos hablando de tres causales: riesgo para la vida de la madre, que es lo que está discutiéndose en este momento, inviabilidad fetal, como un feto anencefálico, por ejemplo, incompatible con la vida extrauterina, ¿no?, o violación, que es un caso, bueno, cualquiera de los casos es dramático. Lo que estamos diciendo en estos tres casos dramáticos no es el Estado, ¿no es cierto?, no es la ley la que decide por la mujer. Al contrario, el Estado acompaña a esa mujer para que su discernimiento tome una decisión frente a situaciones límite. Senador, ¿no le da ningún tipo de duda de que algún aspecto de esta legislación pueda contravenir la Constitución? Por ejemplo, la garantía del resguardo al que está por nacer. No tengo ninguna duda de que esta ley es perfectamente constitucional. Esa fue mi intervención de enero, cuando voté a favor en general. ¿Por qué? Usted revisa las actas constitucionales, estamos hablando de la dictadura, de la Comisión Ortúzar. Yo revisé todas las actas constitucionales, intervine detalladamente sobre eso, ¿no? Y ahí se señaló expresamente que el tema del aborto terapéutico, que existió además, Gonzalo, en Chile desde 1931 a 1989, el presidente Eduardo Frei Montalva, que tengo su gusto aquí al lado mío, ¿no?, el año 67, cuando dictó el Código Sanitario, ratificó y mantuvo lo que decía la ley del año 1931, comillas, solo con fines terapéuticos se permite la interrupción del embarazo. La sociedad chilena pudo coexistir 60 años con esa disposición que fue clausurada, eliminada por la dictadura, ¿no es cierto?, del año 89. Estamos retomando ese tema que existió durante 60 años en Chile, ¿no?, que es el tema del riesgo para la vida de la madre, y agregando, por supuesto, dos causales que son muy complejas. Todo esto es muy complejo, ¿no? Pero lo que no puede hacer el Estado, la ley, es exigirle a la mujer, y solo ella sabe, para mí como hombre es fácil opinar, ¿no es cierto?, lo que está sufriendo. Lo que no puede exigirle es una conducta heroica. Usted continúa con su embarazo a término, sí o sí, lo siento mucho, aunque muera, ¿no es cierto? Y eso creo que es inhumano. Por lo tanto, hay que tratar de humanizar este debate, colocarse en los pies de la mujer que está viviendo esa situación límite y ser solidarios con ella a través de todo este entramado de acompañamiento que estamos creando en la ley, que es inédito en el mundo. Inédito en el mundo. 5.000 millones de pesos para reforzar el sistema público de salud, ¿no?, y tratar de tener un apoyo psicosocial para esa mujer en todas las etapas,
para acompañarla. ¿Le da tranquilidad a usted que están las condiciones para que esto se ejecute realmente y ese sistema de acompañamiento funcione bien? Yo creo que sí, porque nosotros como diputados y senadores de la democracia cristiana llevamos 1 año y medio perfeccionando el sistema de acompañamiento. De alguna manera nosotros condicionamos nuestro voto a que el proyecto de ley contuviese un sistema de acompañamiento, que como le digo, es inédito, ¿no? Porque hay otros países como Alemania que contemplan algo parecido, un consejo forzoso, pero en el caso cuando hay aborto por etapa, por los 3 primeros meses, cuando hay violación, cuando hay riesgo para la vida de la madre, ¿no es cierto? Cuando hay inviabilidad fetal, Alemania no contempla un sistema de consejo forzoso. Aquí tampoco va a ser forzoso, va a ser voluntario. Pero esa mujer no va a quedar sola y abandonada. Como ocurre hoy día en Chile, las mujeres quedan solas y abandonadas con ese embarazo por la violación, ¿no es cierto? O cuando corren riesgo su propia vida, o cuando se trata de una inviabilidad fetal, le insisto, como un feto anencefálico, por ejemplo, que no tiene cerebro, que se sabe que no va a sobrevivir, que es incompatible con la vida extrauterina. Por lo tanto, mire, Gonzalo, uno tiene que llegar a una convicción, producto de un discernimiento. Nosotros no somos ganados marcados en el lomo. Tenemos que ser sensibles al padecimiento ajeno, con compasión. Y eso es lo que estamos logrando al aprobar esta despenalización de la interrupción del embarazo solo en estas 3 causales. El aborto, le insisto, seguirá siendo delito en la legislación chilena. Senador Walker, sé que se nos va el tiempo, pero solamente una pregunta respecto a otro tema que le va a tocar ahora a ustedes también en el Senado, la reforma a la educación superior. Y respecto a esto, que se aprobó ayer por los diputados, ¿qué le parece el tema del relevo del CAE? El gobierno se ha comprometido a presentar un proyecto de reemplazo de ese sistema de crédito con aval del Estado recién en noviembre. Honestamente, ¿usted cree que alcanza el tiempo para aprobar eso? Por supuesto que sí, porque el gobierno actúa responsablemente. Porque imagínense que elimináramos el CAE, que elimináramos el sistema de crédito de la noche a la mañana sin más. ¿Y qué hacemos con los alumnos que no tienen gratuidad? Ojo, este año hay 257.000 alumnos que ya la tienen, que no tienen becas, ¿no es cierto? A propósito de la gratuidad, este año también se extiende a centros de formación técnica, institutos profesionales, que necesitan un crédito. Por lo tanto, evidentemente que vamos a eliminar la modalidad que conocemos de CAE, crédito con aval del Estado, pero siempre tendrá que haber un sistema de crédito, porque el sistema de financiamiento que contempla esa ley que fue aprobada anoche tiene 3 fuentes de financiamiento. Gratuidad para el que la necesita, digo yo. De hecho, como democracia cristiana aprobamos gratuidad para el 70% de menores de ingresos. Estamos en 23, pero ojalá algún día lleguemos a 60-70. Becas, ¿no es cierto? Gómez Millas, Bicentenario, Nuevo Milenio, y para el que no tiene ni gratuidad ni beca, crédito. Crédito barato, 2% de tasa de interés, se paga solo si tiene trabajo, con no más del 10% del ingreso. ¿Qué le parece la crítica de la ley? ¿Qué le pareció la crítica bastante dura ahí? Acusaron de mentira al gobierno por parte de los diputados de Frente Amplio, Boric, Jackson, insatisfechos, que dicen que finalmente la gratuidad va a llegar en el año 2070, que han mentido, ¿verdad? Que no han cumplido las promesas que hicieron en un inicio como gobierno con respecto a la gratuidad. Pero yo lo único que digo, Gonzalo, es lo siguiente, para que seamos claros, porque esta es la paradoja de lo de anoche. El Frente Amplio, con los diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson, votó con la derecha. Votaron con la derecha contra el proyecto de educación superior, que está avanzando en gratuidad, que está avanzando en becas, que está avanzando en créditos, ¿no es cierto?, que está avanzando en institucionalidad, subsecretaría, superintendencia, acreditación, ¿no es cierto?, de las instituciones para velar por la calidad. Esa es la paradoja. Entonces, la gente lo que tiene que medir, no tanto las palabras, la retórica, ¿no es cierto?, incendiaria, sino que el objetivo es que el Frente Amplio con la derecha juntaron fuerzas anoche contra este proyecto de educación superior y votaron en contra de la misma manera. Muy bien, senador Ignacio Walker, muchísimas gracias por este tiempo ahí en medio de la votación. Finalmente, en el tema del aborto, ¿cree usted que hoy día el Senado da el ok a las 3 causales? Bueno, hoy día estamos convocados hasta total despacho, estamos recién en la primera causal, queda la segunda, queda la tercera, queda el acompañamiento, queda la objeción de conciencia. ¿Le gusta a usted esto, perdón, senador? ¿Sí? ¿Le gusta a usted esto de tramitar y cortar temas tan delicados con este sistema de hasta que las velas no ardan? Gonzalo, pues hay un tema de cansancio, hay un tema de concentración, es complejo, ¿no? Gonzalo, llevamos 2 años y medio discutiendo este proyecto.
primero en la Cámara de Diputados y después en el Senado en 3 comisiones: de salud, de Constitución, Legislación y entonces, y Justicia. ¿por qué no votan y de nomás? ¿Y Hacienda. para qué dan charla? ¿Por qué no votan nomás? ¿Y para qué se dan argumentación que...? Yo creo, Gonzalo, en una democracia deliberativa. Lo importante no es solo apretar un botón para votar, lo importante es dar razón de sus dichos. ¿Cuál es el fundamento, justificación de estos argumentos? Aunque nos tome hasta las 4 de la mañana, justamente porque son temas muy importantes. Muy bien. Senador Búcar, ahora sí, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a usted. Chao, buenas tardes. Buenas tardes. Mano a mano.